Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hablar hoy un poco, o a leer precisamente y a comentar algo sobre Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura. Esta brillante novela del realismo mágico que inicia con muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de caña brava, a orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos, y que en cada marzo llegaba una familia de gitanos que primero traen todo el tema de los imanes, a lo cual después José Arcadio se siente muy atraído por eso, ¿no? Porque cree que va a encontrar algo y realmente encuentra una armadura oxidada. Hay un tema muy importante de la obra, que son tres transformaciones sociales, políticas y económicas que acontecen en el libro y que muy probablemente partan como una base de lo que va a realizar Netflix, y que va a comenzar, digamos, con su primera parte el 11 de diciembre del año 2024. Se ha revisado por ahí por redes sociales el Macondo que hicieron en este territorio de Tolima, lo que diseñaron, lo que armaron, la estructura, y la gente dice que no es tan rupestre, que no es esa comala de las 20 casas de Caña Brava, pero yo creo que la han hecho en función de esas tres grandes etapas por las cuales pasa Macondo, por las cuales pasa Colombia, por las cuales pasa cualquier otra cosa. La primera, y ahora vamos, digamos, con la lectura, que es un apartado que escribe Mario Vargas Llosa sobre la obra, es cuando Úrsula Iguarán va en busca de su hijo José Arcadio, porque este se ha ido con una gitana. Ella trata de alcanzarlo y cree que puede alcanzarlo, y en ese intento se va, deja a Amaranta en la casa con el padre, con el resto de la gente, y tarda mucho tiempo en regresar. Y cuando regresan se da cuenta que ha encontrado una ruta de comercio por donde comienzan a llegar los primeros árabes, y con ellos llega a Macondo, que era una aldea incipiente, ¿no? Llega a Macondo lo que es el tema de los talleres y del comercio. Y no es que solo lleguen con las personas de afuera, sino que las propias personas, los individuos de Macondo, comienzan entonces a aprender las técnicas del comercio y del taller. Y también llegan otros temas. La segunda grande transformación de Macondo es cuando llega la compañía estadounidense bananera, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aumenta la economía, llegan los gringos, llega también la prostitución, llegan otros factores, hay mucha plata, hay mucha bonanza, también hay mucha violencia, hay mucho tema político, hay mucho tema económico. Y la tercera transformación, cuando ya comienza el cataclismo, cuando todo comienza a irse en declive, ocurre justamente y lógicamente cuando la compañía bananera se retira de Macondo, y esa fuente de economía, esa fuente de ingreso que había sostenido al pueblo, que había sostenido a Comala, desaparece, y con ello comienza todo, digamos, a decaer. Por aquí tengo, como les enseñé hace un momento, el libro donde vamos a dar lectura. Por acá tengo una especie de monólogo donde he sacado algunas citas un poco más extensas, por si se da la necesidad de irlas dialogando, conversando. Y acabamos. Esto se titulará Las tres transformaciones de Macondo en 100 años de soledad, y quizás de respuesta al porqué de las casas que se van a presentar en la serie, y por qué no son, digamos, esas 20 casas incipientes de barro, porque es que Macondo también progresa y luego tiene casas de ladrillo, de bloques, con temas de madera, con temas de cemento, que pintan de un color, que luego tienen que volverlo a cambiar, pero evoluciona, ¿sí? Hay que hacer esa acotación. La primera transformación importante de esta sociedad, su ingreso a la historia. Y cuando hablamos de su ingreso a la historia, se refiere a que cuando un pueblo aprende a comunicarse, crea rutas de comercio con otro, pues ya es parte fundamental de toda una composición geopolítica. Y porque también con esa apertura de Macondo a la historia llega lo que se podría decir o llamar poder estatal, poder del gobierno, con el corregidor que luego nombraremos. Tiene lugar cuando Úrsula encuentra la ruta para salir de la ciénaga y comunica a Macondo con el mundo. Por esa ruta llega la primera oleada de inmigrantes que convierte a la comunidad agraria patriarcal en una localidad de talleres y comercios.
agraria porque ellos vivían del agro y patriarcal porque sus fundadores, Úrsula y su pareja, pues eran la representación de Macondo, ¿no? Eran el eje central. No había una iglesia, no había un poder político entendido como el gobierno, sino que eran ellos con ellos mismos. La Escueta, aldea de otro tiempo, se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes. Estos primeros árabes pues traen la tierra, traen a la tierra de Macondo telas, argollas, entre otras cosas. Son árabes que llegan, como dice el libro, de pantuflas, con argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas, que es algo extremadamente curioso. Continuamos. Los macondinos se hacen artesanos y comerciantes, que es algo muy importante en esta primera transformación, y esto se proyecta en la familia Buendía. Por ejemplo, el joven Aureliano aprende a trabajar la plata y Úrsula monta un negocio de animalitos de caramelo, ¿sí? Entonces era lo que les comentaba, no es solo que lleguen a Macondo estas personas con sus talleres, con sus oficios que no estaban en Macondo, sino que la familia Buendía y la gente de Macondo aprende sobre estos oficios. Incluso por esa razón, por esa persona, por ese conjunto que llega de afuera, es como Arcadio y Amaranta hablaron primero la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas sin que Úrsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. Macondo se estaba transformando. Poco después surgen nuevas instituciones para el gobierno de esta sociedad, que hasta entonces ha tenido una estructura tribal. Llega el corregidor don Apolinar Moscote, llega la iglesia representada por el padre Nicanor Reina y se instala en el pueblo una fuerza de policía. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del corregidor don Apolinar Moscote, voy a referirme a lo siguiente. Dice, la nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul, y no de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel. José Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma. ¿Quién es este tipo?, preguntó. El corregidor, dijo Úrsula desconsolada. Dicen que es una autoridad que mandó el gobierno. Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas, y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle, a 2 cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le compró Jacob, clavó en la pared un escudo de la República que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos un cementerio. Eso lo comenta José Arcadio, al corregidor, ¿no? Con la función de no necesitamos a nadie, aquí nadie se ha muerto, no hay ninguna institución más que la nuestra, los de Macondo. Sobre el padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscote había llevado de la Ciénaga para que oficiara una boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio, tenía la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después, digamos, de esa boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escándalo, gente sin bautizo, sin ninguno de los sacramentos, y eso le causó a él una profunda necesidad, casi que obligación moral, de quedarse para salvarlos, para hacer la figura que los salvase de todo eso. Y pues cansado de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo, con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad que era para ese entonces Macondo. Y como es evidente, no en la lectura, ni en la literatura, ni mucho menos en Cien años de soledad, sino digamos en los pueblos, en lo que ya estamos acostumbrados, llega la policía, ¿no? Cuando llega el poder político, llega la iglesia, tiene que llegar la policía.
Y esta policía o este primer grupo de policías que llega a Macondo llega de la mano de Nicanor, que es el padre, y dice así el libro: a instancias del padre Nicanor dispuso el traslado de la tienda de Catarino a una calle apartada y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el centro de la población. Una vez regresó con 6 policías armados de fusiles, a quienes encomendó el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo, que era un compromiso anterior que aparece en 100 años de soledad para mantener el pueblo en un estado pacífico. Pero estos policías se quedan y luego aparecen, digamos, las guerras civiles, que es un tema ya nacional. No mucho después inician las guerras civiles que cubren un periodo de casi 20 años y que van a mantener a Macondo en un cierto receso histórico, ¿no? Es común que las guerras generen esto, los recesos económicos. Relativamente, sin embargo, pues es durante las guerras civiles que se trae el telégrafo. Al terminar la guerra, Macondo es erigido municipio y se nombra su primer alcalde, el general José Raquel Moncada. Al establecerse la paz, un periodo de prosperidad se inicia en Macondo, cuyo aspecto urbano se renueva. Las casas de barro y cañabrava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento. Y se introducen una serie de adelantos: el ferrocarril, la luz eléctrica y el cine, gramófonos de cilindros y el teléfono. El pueblo entonces, digamos, de artesanos y mercaderes tiene hasta una embrionaria producción industrial, desde que Aureliano Triste estableció una fábrica de hielo que Aureliano Centeno transformará en fábrica de helados. Esta es la primera gran transformación que inicia Úrsula abriendo esa ruta del comercio y que termina con lo mencionado anteriormente. Aquí hay algo muy importante que pasa en el libro con una descripción brillante de Gabriel García Márquez, que dice: ahí viene, alcanzó a explicar un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo. En ese momento la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración acesante. Las semanas precedentes se había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles y nadie les prestó atención porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvían con su centenario y desprestigiando de pitos y sonajas, entre otras cosas, pregonando las excelencias de quién iba a saber quién en qué parte del mundo y de qué tipo de genios, etc. Pero cuando se restablecieron del desconcierto de los silbatos y los resoplidos, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la locomotora, y vieron hechizados el tren adornado de flores que llegaba con 8 meses de retraso. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y tantos halagos y desventuras, y tantos cambios de calamidades y nostalgias había de llegar y de llevar a Macondo, ¿no? Cuando también llega un transporte público, una nueva ruta, llegan muchas otras cosas ya no tan agradables. Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron los alegres matronas de Francia en sustitución de los anticuados organillos, y que tan hondamente afectaron por un tiempo los intereses de la banda y de los músicos en general. Al principio la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida y hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono. Pero tanto y de tan cerca lo observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio por donde salía, digamos, el sonido del gramófono, como todos pensaban y como las matronas decían, sino un truco mecánico que podía compararse con algo tan conmovedor, tan humano y tan lleno de verdad cotidiano como una banda de músicos, solo que encapsulada en un objeto que ya podían señalar con el dedo y que se volvió común. Fue entonces, digamos, una desilusión tan grave que cuando los gramófonos se popularizaron hasta el punto de que cada uno en una casa, por ejemplo, todavía no les tuvo como objetos para entretenimiento ya de los adultos, ya pasó, sino como una cosa buena para que la destirparan, la dañaran y la botaran los niños, ¿sí? ¿Qué indica este tema de los gramófonos? Que ya hay una ruta de comercio, ya llega un tren, el tema del ferrocarril, ya hay un teléfono, ya hay objetos que llegan, digamos, de Occidente, del interior, pero que también comienzan a ser objetos que rápidamente se van desechando. ¿Por qué? Porque hay una transformación, hay una evolución, digamos, tecnológicas.
Y con relación al tema del hielo y de los helados, lo siguiente: no se tuvieron más noticias. Aureliano Centeno, desbordado por las abundancias de la fábrica, había empezado ya a experimentar la elaboración del hielo con base de jugo de frutas en lugar de agua, y sin saberlo ni proponérselo concibió los fundamentos esenciales de la invención de los helados, pensando en esa forma de diversificar la producción de una empresa que suponía suya, porque el hermano no daba señales de regreso después de que pasaron las lluvias y transcurrió todo un verano sin noticias. Esta es la gran y la primera transformación que vive Macondo. La segunda gran transformación histórica de esta sociedad, que hasta ahora ha venido evolucionando dentro de los límites restringidos, pero según el modelo de desarrollo independiente, ocurre, atención, cuando es colonizada económicamente por la compañía bananera norteamericana y convertida en un país monoproductor de materia prima para una potencia extranjera, en una sociedad dependiente. La fuente de la riqueza y el trabajo en Macondo es ahora el banano. La ciudad se transforma, dice Gabriel García Márquez, en un campamento de casas de madera con techos de zinc. Y junto al pueblo surge el de los gringos, un pueblo aparte con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgadas en el cielo raso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices. Al lado de Macondo, no en Macondo, que eso es algo muy importante, está el pueblo de los gringos, ahí al lado, como una invasión, como un barrio en la periferia. Los antiguos comerciantes, artesanos o dueños de tierras se convierten en asalariados agrícolas. ¿Por qué? Porque sus tierras pasan a ser bananeras. Pero además la fuente de trabajo creada por la compañía atrae hacia Macondo a multitud de forasteros. Esta segunda, es decir, la segunda masiva inmigración, que es, entre otras cosas y curiosamente, la hojarasca, el libro La hojarasca, cuando llega, sucede un asesinato, todo pasa y se va. Esa es la hojarasca, ¿no? Cambia por completo el aspecto y la vida del pueblo. Surge un pueblo de diversión, y para los forasteros que llegaban sin amor arriba, dice, un tren cargado de putas inverosímiles. Hay un ambiente de derroche, de prosperidad efímera, pero real, es una prosperidad que viene y va, ¿no? Bueno, pues el banano era muy costoso, era muy rentable, había trabajo y era una época difícil además. De cambio vertiginoso, y, dice Gabriel García Márquez, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo, porque comenzó a crecer, porque había gente del exterior, porque ya era diverso. Mr. Jack Brown trae a Macondo el primer automóvil. El poder de la compañía se refleja también en lo político. Los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, y los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machete. Surgen también, y así, los conflictos sociales. Los trabajadores de la compañía van a la huelga general y son brutalmente reprimidos por el ejército. Porque recordemos que 100 años de soledad también es una propuesta, no, también es la proyección, es la forma en que la literatura también comenta sobre crímenes que no deben quedar, digamos, en el anonimato. Gabriel García Márquez da una cifra y da también la claridad de esa atrocidad, de lo que nos dejaron los gringos en esta zona y con todo el tema de la Company Banana Freud. Y ese es el segundo, digamos, gran periodo que transforma Macondo, lo del banano, la gente que llega, el comercio, cómo crece Macondo, cómo llegan tantas cosas, cómo aumenta, digamos, la economía, y hay otras formas de oficio. Y ya esa tercera transformación, o este último periodo de la historia de Macondo, se inicia con un cataclismo natural, que es el diluvio, y con la partida de la que era fuente de su vida económica. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones, y tras ella se marchan los miles de forasteros que atrajo la fiebre del banano. El lugar donde prosperaron las plantaciones se convierte en un tremedal de cepas putrefactas, y Macondo inicia una existencia monótona y ruidosa de aislamiento y pobreza, hasta convertirse, dice Gabriel García Márquez, en un pueblo muerto, deprimido por el polvo y el calor, cuando otro cataclismo, la tormenta final,
acaba con él y con los pocos supervivientes que lo habitan, esa sociedad había cumplido ya su ciclo vital, llegando al límite extremo de la decadencia. Las tres transformaciones de Macondo en 100 años de soledad. Para comprender un poco lo que viene este 11 de diciembre en Netflix. Compren el libro, compren esta edición conmemorativa en Busca Libre. En la descripción, todos los comentarios.